Hola, bienvenidos a todos. Soy José Manuel Fernández del Departamento de Psicobiología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en esta clase vamos a ver el efecto de la ingesta de fitoestrógenos en épocas tempranas sobre el desarrollo del sistema de melanocortinas hipotalámico. En los últimos años, en la dieta occidental, ha habido un incremento en el uso de estos compuestos de los fitoestrógenos, sobre todo como suplementos alimenticios, donde se utilizan como sustitutos de la leche materna o la leche de vaca en formas de bebidas. En el trabajo sobre el que se va a basar esta clase, hemos estudiado el efecto de la genisteína, que es un fitoestrógeno que está principalmente presente en la soja, sobre el desarrollo de la conducta de ingesta, debido a las propiedades estrogénicas de este compuesto de la genisteína y el papel modulador que se sospecha que tiene el estradiol en estas épocas tempranas del desarrollo. Lo primero que tenemos que ver es cómo se produce la regulación de la conducta de ingesta. Esta regulación de la conducta de ingesta se produce a través de la señalización de diferentes péptidos segregados tanto periféricamente como centralmente. Estas señales llegan al cerebro a través de distintas vías para ser integradas en el hipotálamo, específicamente en el núcleo arqueado del hipotálamo, que es el centro integrador de las señales de ingesta y que a través de las conexiones que realiza con otras estructuras tanto del hipotálamo como de otros núcleos encefálicos regula la conducta de ingesta. En la diapositiva, en verde, podemos ver los péptidos orexigénicos que promueven el inicio de la conducta de ingesta y en rojo los péptidos anorexigénicos que promueven el cese de la conducta de ingesta. Y en el centro de la integración de las señales de ingesta en el núcleo arqueado del hipotálamo se encuentra el sistema de melanocortinas. Este sistema está formado por las poblaciones neuronales que expresan el péptido propio melanocortina, así como los objetivos de sus proyecciones a través de los receptores de melanocortinas 3 y 4. Estas poblaciones neuronales que expresan PONCE se localizan específicamente en el núcleo arqueado del hipotálamo y en el núcleo del tracto solitario, desde donde proyectan a diferentes estructuras como el hipotálamo lateral, el núcleo paraventricular, el núcleo central de la amígdala, el núcleo del lecho de la estría terminal, el núcleo parabraquial o el núcleo reticular. Un aspecto muy importante es que las neuronas que expresan PONCE se localizan en receptores para los principales péptidos implicados en la conducta de ingesta, como pueden ser la leptina, la insulina, la serotonina y el estradiol. Y es precisamente a través de estos receptores en las neuronas que expresan PONCE en el núcleo arqueado del hipotálamo donde se cree que el estradiol juega esta importante función en la regulación de la conducta de ingesta. Se han descrito diversos efectos del estradiol en la regulación de esta conducta, entre los que podemos destacar su efecto anorexigénico, es decir, disminuyendo la ingesta de alimentos y aumentando la actividad metabólica, y su papel modulador amortiguando los efectos de la malnutrición en épocas tempranas. Efectos que ya han sido descritos en trabajos anteriores de nuestro grupo en el Departamento de Psicobiología de la UNED. Estos receptores estrogénicos son objetivo de los fitoestrógenos. Los fitoestrógenos son compuestos vegetales de origen natural que son estructural y o funcionalmente similares a los estrógenos de mamíferos y sus metabolitos activos. La genisteína es un fitoestrógeno con altas concentraciones en las legumbres y en particular en la soja y sus derivados. La ingesta de genisteína en la dieta se ha relacionado con una serie de posibles efectos beneficiosos para la salud, como la inhibición de las células tumorales y con efectos positivos sobre otras patologías, como la osteoporosis, las enfermedades cardiovasculares y la menopausia, variando sus efectos según la dosis y la población. Por ejemplo, en Asia se ingiere fundamentalmente a través de la dieta, mientras que en Occidente es usada como sustituto de la carne o como aditivo de ciertos alimentos o bebidas. La genisteína comparte importantes características estructurales como el estradiol, lo que le confiere la capacidad para competir con este en la unión de los receptores de estrógenos y ejercer efectos tanto estrogénicos como antiestrogénicos, estos últimos compitiendo por el receptor con el mismo estradiol. Teniendo en cuenta lo expuesto hasta este momento y para estudiar el posible efecto en el desarrollo de la genisteína sobre estos receptores estrogénicos localizados en el sistema de melanocortinas del núcleo arqueado del hipotálamo, diseñamos un estudio experimental con los siguientes planteamientos y objetivos.
La exposición al estradiol durante el desarrollo se ha relacionado con la organización de los circuitos neuronales de forma diferencial en ratas macho y hembra. Los fitoestrógenos, debido a su efecto como agonistas o antagonistas del estradiol, pueden tener un impacto en el desarrollo del cerebro. Y finalmente, el objetivo del estudio es evaluar los efectos a largo plazo de la exposición a diferentes dosis de genisteína durante el desarrollo en la formación de los circuitos neuronales que regulan la ingesta. Para este trabajo utilizamos 8 ratas Wistar hembra, de las cuales se seleccionaron 6 camadas y se asignaron aleatoriamente a 3 condiciones experimentales. El grupo control, donde las crías fueron inyectadas mediante inyección subcutánea con el vehículo, y 2 grupos de tratamiento con genisteína, uno a dosis bajas y otro a dosis altas. En todos los grupos, las crías, tanto machos como hembras, fueron tratadas con las dosis correspondientes entre los días postnatales 6 y 13. El destete se realizó el día postnatal 21 y el sacrificio mediante perfusión el día postnatal 90. Posteriormente, realizamos un análisis de las poblaciones neuronales que expresan propio melanocortina en el núcleo arqueado del hipotálamo a través de un proceso inmunohistoquímico, como podemos ver en las fotos. El análisis cuantitativo del tratamiento con genisteína en las poblaciones neuronales que expresan PONZ en el núcleo arqueado del hipotálamo mostró en las hembras una reducción en el número de células inmunoreactivas en los grupos tratados con genisteína respecto al grupo control. No se encontraron diferencias entre el tratamiento con dosis altas y dosis bajas y tampoco se encontraron efectos del tratamiento con genisteína en los grupos de machos. En el análisis más detallado de las diferentes subdivisiones del núcleo arqueado, observamos una disminución significativa en el número de células inmunoreactivas solamente en la subdivisión medial en los 2 grupos de hembras tratados con genisteína, mostrando la heterogeneidad de estas poblaciones neuronales. Es decir, cómo pueden localizarse diferentes grupos de neuronas en el sistema de melanocortinas que responden a diferentes neuropéptidos de forma excluyente. Aspecto que puede resultar clave para estudiar tanto los mecanismos a través de los cuales se regula el metabolismo en estas neuronas como para dilucidar el dimorfismo sexual encontrado en estas conductas. En esta diapositiva podemos ver de forma más visual las diferencias que estamos comentando de los grupos tratados con genisteína en hembras respecto al grupo control, en las que se ven como la reducción de la expresión de las poblaciones neuronales que expresan propia melanocortina en el núcleo arqueado del hipotálamo se reduce en los grupos tratados tanto con dosis bajas como con dosis altas de genisteína solamente en las hembras, no habiendo diferencias entre los grupos tratados en machos. Esta reducción producida por la genisteína en las hembras en las neuronas que expresan PONCE podría indicar una interferencia de esta con el estradiol, la leptina, la serotonina y la insulina o la propia interacción entre ellos en estas épocas críticas del desarrollo para estas neuronas. Es decir, la genisteína podría tener un efecto antiestrogénico en estos periodos, al contrario de lo que ocurre en adultos donde se han encontrado efectos potenciadores de los efectos del estradiol. Teniendo en cuenta que la genisteína tiene un poder estrogénico más débil que el propio estrógeno y poniendo en relevancia la variabilidad de los distintos mecanismos influidos por los compuestos estrogénicos, en este trabajo se pone de manifiesto la necesidad de controlar esta variable como un parámetro fundamental para avanzar hacia estudios prospectivos que demuestren el riesgo-beneficio de incluirla en la dieta en épocas tempranas. Y por tanto, podemos concluir que la exposición a los fitoestrógenos en épocas tempranas puede alterar el desarrollo del sistema de melanocortinas que regula la conducta de ingesta. No se necesitan dosis muy altas para que se manifieste esta alteración y parece existir un efecto diferencial entre machos y hembras. Bueno, con estas conclusiones concluye esta clase. Espero que les haya resultado interesante y muchas gracias a todos por su atención.